continuar con nuestro ciclo de conversatorios que hemos ido desarrollando en función de las teorías que apoyan las investigaciones dentro del enfoque cualitativo. Para hoy hemos preparado la teoría hermenéutica. Nesti, Dexi, María y Laure, quienes hablan, vamos a disertar un poco sobre esta teoría en relación a sus aspectos más significativos, un poco de la historia, algunas características, y entre ellos vamos a destacar algunos filósofos que han hecho sus grandes aportes. ¿Qué les parece, chicas, que la teoría hermenéutica, para comenzar a comprenderla, podemos decir de dónde proviene el término hermenéutica? Revisando los libros, ustedes saben que me encanta revisar libros y leer por allí, encontré que la palabra hermenéutica proviene del griego hermeneus, que significa interpretar mensajes. Y hasta allí lo comprendemos y podemos dar entendimiento a lo que es la teoría en su postulado. Revisando un poco más, vemos que en el mundo griego, los griegos, por ser una cultura politeísta, tenían un dios que era el encargado del mensaje que enviaban los dioses a los mortales. Imagínense ustedes, chicas, lo interesante que sería poder comunicarlo nosotros con los dioses y traerle mensaje a los mortales. Ese dios era Hermes. De allí proviene el término hermenéutica. En el mundo clásico, Aristóteles hizo un gran aporte al mundo de la hermenéutica, de la interpretación de textos, por decirlo de alguna manera. Aristóteles, él creó una obra que la llamó Peri Hermeneus Organum, que versaba sobre el análisis de los juicios, análisis del discurso, para ser más exacta. Ya Aristóteles, en el momento que hace sus aportes a la humanidad, analiza el discurso. Posteriormente, en el Renacimiento, siglo XIV, XV, XVI, en el mundo occidental, en Europa específicamente, el Renacimiento tiene una curiosidad por las culturas clásicas, en este caso las culturas greco-latinas, greco-romanas. Ellos se interesaron en indagar sobre los aportes que hicieron los griegos y los romanos a la humanidad. Y en un inicio buscaron la traducción de los textos sagrados, entonces la Biblia, diríamos, para hacerlo llegar a más personas y buscar un entendimiento de esos textos, el ser, porque después vamos a ver cómo la hermenéutica tiene que ver con el ser. Posteriormente, ya el humanismo, corriente que surge en el Renacimiento, se interesa por ir más a esos textos clásicos y sobre todo a la literatura. Las traducciones de textos de filósofos grecolatinos fue sustanciosa y hizo grandes aportes luego en el mundo del Renacimiento para Occidente, como siempre lo marcamos. Posteriormente, en el romanticismo, ya siglo XIX, la hermenéutica da, digamos, un salto vertiginoso, vamos a llamarlo así, porque se convierte ya en una teoría autónoma, una teoría que también va a indagar en sus raíces y se convierte en aquella teoría que permite interpretar. Sí, vamos a decir, ando buscando las palabras adecuadas, sí, generar una teoría sobre la interpretación, el análisis del discurso, la interpretación del discurso escrito, ir más allá, pero ya en el pleno siglo XX, donde se dan unos aportes bien importantes y significativos en la hermenéutica. La hermenéutica se considera como la hermenéutica filosófica. Dice los textos que hunde sus raíces en la fenomenología de Husserl. Y vamos a encontrar filósofos como Heidegger, Bátimo, Ricord, Dilthey, Gadamer. Ellos hicieron significativos aportes al mundo de la hermenéutica y allí cada quien indagó por raíces distintas, unos van desde el lenguaje, otros de la ontología del ser, pero lo que es que todos coinciden en que la hermenéutica se convierte en la teoría de la interpretación de los mensajes, de los textos en este caso, pero ellos van más allá, porque ellos dicen que no solamente es el texto, que es el ser que se manifiesta a través del lenguaje, y que por lo tanto cuando nosotros interpretamos y cuando nosotros hablamos, a través de nuestro lenguaje nosotros nos expresamos y somos nosotros realmente que estamos allí. A través de esa interpretación que surge esta hermenéutica. Sí, realmente es interesante ver cómo surge esta teoría y los grandes aportes que para nosotros significan en el mundo de la investigación, en el campo educativo. Y Nesti, ¿qué nos traes tú, Nesti, hoy para compartir? Bueno, vamos a compartir, siguiendo con la disertación del tema, vamos a compartir las características de la hermenéutica. Una de las características es la lingüística del ser. Vemos nosotros entonces que el ser, por naturaleza, es interpretativo. El conocimiento de este ser nos está dado por una serie de hechos, textos, libros, como ustedes lo mencionaban, narraciones, que son la base o el sustento
de lo que es el conocimiento del mundo y el hombre, y lo que en él está. Por lo tanto, no podemos mirar el mundo como algo que está aquí frente a nosotros, sino como algo en el cual nosotros habitamos y desde el que pretendemos conocer al mundo. Otra característica es, dice, el ser es histórico. El mundo no puede verse como algo que está aquí estático, rígido, sino como algo flexible, dinámico. Esto nos remite a los hechos y nos remite a las tradiciones. Otra característica es el círculo hermenéutico. Y nos dice que el hombre como tal y el objeto, el hecho de que ellos que sean históricos, eso nos impide ver con neutralidad el conocimiento o la claridad de los hechos. ¿Por qué? Porque el hombre está sumergido en un mundo en el cual se le da unos símbolos, se le da una cultura y lo limita. Por eso el conocimiento es limitado y se puede manipular. Otra de las características tenemos es imposibilidad de un conocimiento exhaustivo y totalitario de la realidad. Dado de que el ser está en el mundo, inmerso en ese mundo, y que el hombre también pertenece a ese mundo, pues se manipula esa realidad. Otra característica es la interpretación como ejercicio de la sospecha o restauración del sentido. Para Paul Ricoeur, él dice, o él afirma, que la teoría hermenéutica es una filosofía reflexiva, de la cual se pretende dar cuenta o dar conocimiento del mundo, del hombre. Por lo tanto, se manipula esa realidad del mundo. En tal sentido, el objetivo que busca la teoría hermenéutica es proveer todas las herramientas para comprender e interpretar el objeto de estudio, ese conocimiento, superar los obstáculos que se puedan presentar. ¿De qué? O que emerjan del lenguaje o de la interpretación que se le da a ese lenguaje o a los símbolos, acortar la distancia entre quién, el investigador y el objeto que se está investigando. Y es interesante lo que acabas de aportar, Nexti, porque cuando tú hablas de la tradición, que es algo fundamental dentro de la hermenéutica, Gadamer, los grandes aportes que él hace, le da mucha importancia a la tradición, a la lengua y a la historia. Y él hace un pasaje interesantísimo cuando dice que nosotros no podemos volver a la historia en que fueron creados esos textos, pero que nosotros desde nuestra realidad podemos interpretar esos textos. Entonces ahí habla de la fusión de horizontes. Somos seres históricos, somos seres con tradición y somos seres que tenemos unas creencias, religiones y una cultura y un lenguaje que nos es propio por el cual nos representamos, y es uno de los grandes aportes que le dan a la hermenéutica esa esencia con la que nosotros hoy la trabajamos. Por ello es oportuno mencionar la diversidad de concepciones a través de Heidegger, de Dilthey, de Chamalajá, de Gadamer, que convergen para dar origen a esos tres grandes enfoques o ramas de la hermenéutica, como la hermenéutica de validación, la hermenéutica crítica y la hermenéutica filosófica, donde la hermenéutica de validación estudia el significado de los textos y el significado que una persona le atribuye a sus expresiones. Entonces no es más que el entendimiento o interpretación que alguien hace de un texto o de una obra. Y actualmente es un gran problema de comprensivo e interpretativo, o sea, es la vinculación, ¿verdad?, de esa comprensión y esa vinculación. Y algo muy importante es que este enfoque concibe a la hermenéutica como la fenomenología del entendimiento. En cuanto a la hermenéutica crítica, ella valora, es la valoración de todos esos significados, uniéndolos a cada una de esas expresiones, pero siempre enmarcado en el contexto histórico. O sea, nunca nosotros nos vamos a desprender de nuestra historia, siempre va a existir esa vinculación. Y la hermenéutica filosófica, que entonces ella va a trabajar con el significado o las intenciones que emergen de esa mutua comprensión. Entonces, mientras nosotros comprendamos, ¿verdad?, todo el sentido que refleja realmente la hermenéutica,
nosotros vamos a poder seguir en el camino de nuestras vidas, en el andar, interpretando y comprendiendo día a día nuestra realidad social. Es que nuestra realidad, si lo ponemos a ver, es realmente interpretativa, porque cada quien la interpreta a su manera, por eso que hizo que la realidad no es total. Lógicamente allí asumiendo posturas, donde en este caso, ¿verdad?, el investigador hermenéutico debe deslastrarse de su propia postura y asumir, ¿verdad?, la voz fuerte de los actores sociales involucrados en esta realidad social. Es por ello, ¿verdad?, y no menos importante, amigas, de lo que hemos venido disertando, que va a validar el contexto de la fundamentación epistemológica de lo que es la teoría hermenéutica, que es el conocimiento, el arte o la interpretación, ¿verdad?, de los significados, de las palabras de otros, traducidas, ¿verdad?, bajo su postura. Vuelvo y repito, el investigador debe ser voz fuerte de lo que realmente transmite ese actor social. Así también, ¿verdad?, es importante considerar que dentro de la teoría hermenéutica existen dos caminos, como muy bien los vislumbraba Laure, desde el punto de vista filosófico y desde el punto de vista teológico. En lo filosófico, ¿verdad?, asumiendo postura de grandes pensadores como Hermes, Aristóteles y otros, y desde el punto de vista religioso, ¿verdad?, asumiendo elementos como la espiritualidad y esa esencia, esa mística que lógicamente gira alrededor de los seres humanos. En este mismo orden de ideas, ¿verdad?, yo diría que es importante considerar el aporte de Leal, 2014, al establecer un conjunto de filtros epistemológicos, entre los cuales se destaca el semántico, el sintáctico y el pragmático. Queriendo decir, ¿verdad?, que estos elementos se vinculan y se interrelacionan consecutivamente para valorar la esencia que tiene el lenguaje, la esencia que tiene el mensaje, vuelvo y repito, en el contexto fundamental de la teoría hermenéutica, enfocándose en dos elementos, él los denomina la verdad y el ser. La verdad como la interpretación, y el ser, él lo cataloga hombre-mundo, como la obra global textual. En ese sentido, ¿verdad?, la teoría hermenéutica se relaciona con la fenomenología por pertenecer las dos a las ciencias sociales o humanísticas. Sí, de éxito tocaste algo bien interesante, que es la búsqueda de la verdad. En esencia es la búsqueda de la verdad. Y en relación a lo que acabas de plantear, que Jesús Leal en su libro de la autonomía del sujeto investigador lo describe muy bien, se habla de la gran obra inacabada del hombre como es a través del lenguaje. Y aquí hay algo interesante que también tiene que ver con la hermenéutica, es que plantea que el todo está en las partes y las partes pertenecen al todo. Entonces cuando uno comienza a comprender realmente que nosotros somos parte de ese todo, como bien lo decía Nesti, yo ser humano soy parte de este mundo, pero el mundo también al que yo pertenezco, somos uno solo, es parte de mí. Son los mensajes que yo recibo con mi carga de historia, mi carga de tradición y mi experiencia la que permite que yo pueda ir en busca de esa verdad, como lo plantean los filósofos, como lo plantea la misma esencia de la teoría, y que en busca de esa verdad pues es que nosotros andamos en el día a día y en el mundo de la investigación, que eso es muy punto determinante en la investigación. Y de allí que la hermenéutica interpreta las actividades del hombre como tal, del hombre culto. Bueno, y ya para finalizar, ¿verdad?, no podemos desvirtuar tres elementos para mí conceptos fundamentales, que es la subjetividad, la intersubjetividad y, lógicamente, ¿verdad?, elementos clave que permiten encaminar la acción del investigador hermenéutico, que realmente pretende llegar más allá, analizando posturas, sobre todo lo que nosotros denominamos análisis del discurso, que va a permitir, ¿verdad?, desarrollar la verdadera esencia de la realidad social que emerge entre los actores sociales y, lógicamente, los investigadores hermenéuticos que buscan la esencia de la verdad, como muy bien lo dijo Laura. Bueno, ya por hoy nuestro encuentro de la semana giró en torno a la teoría hermenéutica. Nesti, Dexy, María, nos despedimos de ustedes y para la próxima semana nos volvemos a encontrar a la misma hora y por el mismo canal. Un placer. Chao. Gracias. Bien, gracias por su atención.